oposición venezolana había denunciado, en concreto un diputado que se llama José Guerra, que había una empresa en Andorra tras la que estaba José Luis Rodríguez Zapatero, y que esa empresa, que tiene un capital social de 3.000 euros, es la que dirige el organismo que va a llevar a cabo el cambio de dólares en Venezuela y que se llama Interbanes. Es un sistema electrónico creado en Venezuela para intercambiar divisas y la cosa se las trae. Interbanes, que es el agente autorizado por el Banco Central de Venezuela, resulta que teóricamente, aunque tenga su matriz en Andorra, sitio maravilloso donde no te van a enganchar jamás, al mismo tiempo tiene dentro de su composición una empresa cuyo domicilio está en Granada, ciudad maravillosa. Yo tengo que decir que una de las poquísimas cosas que yo echo de menos en España es no poder en un momento determinado pasear por las calles de Granada. Lo digo, no es lo único que echo de menos, me gustaría mucho pasear por las calles de Madrid también y volver a Segovia y a Toledo, en fin. Hay lugares de España que yo quiero de una manera especial, pero una de las imágenes que me viene en el exilio con frecuencia es la imagen de Granada, ciudad que seguramente no volveré a pisar en mi vida. Y yo comprendo que es un lugar maravilloso. Mira tú qué casualidad que una de las empresas que está detrás de Interbanex sea precisamente una empresa granaína. Y la otra empresa está en Barbados. En Barbados, que es muy interesante porque Barbados hasta el año pasado estaba en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, pero hasta el año pasado. Y entonces esto es algo maravilloso. Y entonces Interbanex, en la que interviene una compañía granaína y otra compañía de Barbados, resulta que además, según la oposición venezolana, está ubicada en Andorra, lugar opaco hasta donde se pueda pensar. Recuerden ustedes dónde se llevaba el dinero en maletones, no en maletines, sino en maletones, la familia Pujol. Y para terminarlo de arreglar, detrás de esto estaría, según la oposición venezolana, el imbécil y corrupto que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es verdaderamente maravilloso. Y viene a ser una radiografía de lo que es el régimen chavista. No solo el régimen chavista, no nos engañemos que esta es toda una cultura que empezó hace 500 años en Hispanoamérica y ahí sigue, en España desde antes incluso. ¿Y qué es esa cultura de la corrupción a la sombra del poder que en un momento determinado pues dice aquello de, bueno, vamos a ver, el cambio de dinero, etcétera, 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 ¿cómo llevamos el cambio de dinero? Y entonces te dicen, bueno, pues el cambio de dinero que lo tiene que llevar oficialmente el gobierno venezolano, se lo damos a unos amiguetes. Y entonces esos amiguetes ponen unos testaferros y debajo de la mesa nos intercambiamos cromos. Los cromos además tienen la cara de Washington o la cara de Grant, es decir, o son billetes de euros que esos, en vez de ser ese color triste verde de los dólares, pues tienen unos colores más resaltados, ¿no? Un color salmón, un color azulito, en fin, todas esas cosas. Eso, claro, en el caso de la pobre Venezuela va por aquí. Pero en España viene de otra manera. Por ejemplo, vamos a cambiar las camisas de toda la policía municipal y que se encargue de las camisas mi cuñado, y mi cuñado, que se va a encargar de las camisas, nos va a cobrar las camisas que, vamos, ni que las hubieran hecho de seda y además con gusanos de seda traídos de la mismísima China y además con un diseño del mejor estilista que haya en el mundo de la moda masculina. O aquí lo que vamos a hacer es que nos dedicamos a financiar a determinadas radios, a determinadas televisiones, etcétera, de tal manera que predispongan el voto y nosotros podamos seguir robando desde el poder, agencia tributaria por medio. Es decir, todo esto forma parte de una cultura y forma parte de una cosmovisión. Y eso hace que al final el problema no sea ni el país ni el paisaje, sino el paisanaje.
En el caso de Venezuela, como en el caso de España, como en el caso de Perú, como en el caso de México, como en el caso de Argentina, etcétera, etcétera, por regla general, el país es muy bello, con la diferencia que puede haber entre Ecuador y España, o entre México y Argentina, el país es muy bello. El paisaje es prometedor. España es verdad que es un país sin apenas riqueza de materias primas, entre otras cosas, porque ya llegaron los fenicios, los griegos y los romanos y se llevaron todo el oro y la plata que pudieron, y después llegaron en el 19 las compañías inglesas y se llevaron el mercurio y el cobre. Entonces es un país en ese sentido pobre. No es lo que pasa en Hispanoamérica. Allí los extractores llegaron más tarde, con España, y entonces, bueno, oye, eso te da una serie de siglos todavía para llevarte todo lo que puedas. Y en el caso de países como Venezuela, la riqueza es absolutamente incalculable y sin explotar todavía. O sea, el paisaje difícilmente puede ser mejorable para que el país vaya bien. Pero luego está el paisanaje. Y claro, el paisanaje, en muchísimos casos, por supuesto que hay gente decente y competente y honrada e incorruptible. La hay. Pero en términos generales, el paisanaje tiene una cosmovisión, que es la cosmovisión del conquistador. Es decir, no se crean ustedes que Pizarro o Hernán Cortés llegaron a América pues para, en fin, mejorar la vida de los indios. O sea, no seamos tontos, ¿eh? No seamos tontos. Llegaron, y ellos lo decían, en busca de gloria y de oro. Seguramente hasta de oro y de gloria. Y eso es indiscutible, vamos a aceptarlo, no vamos a mentir. Y claro, lo que sucede en última instancia es que esa mentalidad se perpetúa. Y los que llegan al poder llegan con la misma mentalidad de los conquistadores. Llegan con esa mentalidad que de pronto lo que te dice es que tienes que conquistar la gloria, pero sobre todo el oro. Y una vez que tienes el oro, repartes. Repartes. Por ejemplo, contratas a un antiguo presidente español corrompido hasta la médula que se llama Rodríguez Zapatero y le das dinero para que te defienda en foros internacionales, para que intente engañar a la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso funciona. O repartes a tus clientelas, ¿no? El sistema chavista, hasta que bajó el precio del petróleo y se convirtió en imposible, funcionaba sobre esa base. Robamos a la gente que crea riqueza, malversamos las inmensas riquezas de Venezuela y a las clientelas les damos cosas. Entonces les damos cosas y nos votan. Y Chávez ganó elección tras elección y eran elecciones que de verdad que las ganaba. Porque había unas clientelas inmensas y unas castas enormes que lo apoyaban y estaban encantados de que siguiera repartiendo. Y en el panorama internacional ni hablemos. Porque se habla mucho de lo que le sacó Cuba, y es verdad que se lo sacó, pero de lo que le sacó Cristina Fernández de Kirchner no se suele hablar, y es que eso no está en los escritos. Y luego, si toda esta gente indeseable tiene que blanquear dinero, pues ya sabemos que había una ruta K que permitía blanquear por lo menos una parte del dinero en el Banco Vaticano. Porque Estados Unidos te puede congelar las cuentas que tengas en Estados Unidos. Tú tienes unas cuentas en Delaware o en Nueva York o en Miami o lo que sea y las cuentas te las congelan. Eso es posible. Pero al mismo tiempo que sucede eso, pues lo que también sucede es que hay sitios donde Estados Unidos no va a entrar. No va a enviar una orden al Banco Vaticano. Eso lo sabe, pero vamos, hasta el más tonto de los tontos. Y entonces es una situación maravillosa. Y ahí el paisanaje naufraga. Y ahí te da lo mismo que tengas el petróleo y la plata de México, que tengas el petróleo, el coltán, el oro y los diamantes de Venezuela, que tengas lo que sea, porque el paisanaje es el que es y su cosmovisión es la que es. Y aunque efectivamente hay un porcentaje de la población que es gente muy decente y es muy honrada y muy trabajadora, etcétera, no son los que toman las decisiones. Y claro, llegamos a lo que llegamos. ¿Y los medios? Los medios se venden. Vamos, hay gente que ahora mismo está arremetiendo contra Maduro en España, que yo personalmente no tengo la menor duda de que como les colocaran publicidad de PDVSA o de cualquier cosa que depende del Estado venezolano, vamos, te estarían diciendo que Maduro era
hasta guapo. El gobierno de Venezuela, con la autorización del Banco Central de Venezuela, ha inaugurado una plataforma digital llamada Interbanex que formará parte del sistema de mercado cambiario, es decir, de la compraventa de dólares. El país chavista, como saben, está sometido desde hace más de 15 años a un férreo control de divisas por parte de los Estados Unidos. Con los dólares que obtenga, el régimen de Nicolás Maduro pretende afrontar las sanciones, la presión económica a la que está siendo sometido por parte de Estados Unidos. Además, Donald Trump ha tomado también otras medidas, como transferir todo el dinero de la venta de petróleo a cuentas manejadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Pero como saben, estas cuentas fueron bloqueadas por el presidente venezolano Maduro. Además de la creación de Interbanex, el gobierno ha publicado en la Gaceta Oficial número 41.573 una medida de urgencia que sube el encaje marginal al 100%. Esto significa que el gobierno restringe la circulación de dinero y obliga a que una parte de los depósitos de las entidades financieras no se puedan prestar y se dejen como reservas en el Banco Central de Venezuela. Con ello, el resultado, reducir el efectivo en la calle, obliga a las personas a acudir a esta plataforma creada, Interbanex, para ofertar dólares por bolívares. La presentación de esta plataforma Interbanex en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: nosotros somos una plataforma que va a intentar dar transparencia al mercado cambiario y que solo va a estar dedicada a privados. Según esta información colgada en Twitter, especifica además que las comisiones por transferencias tendrán un costo del 0,125% por cada operación pactada por ambas partes. Se calcula que las operaciones supondrán un beneficio de entre 1,5 millones a 2 millones de dólares mensuales para sus intermediarios. Nicolás Maduro dice que esta plataforma Interbanex está diseñada para competir y liquidar el mercado negro que él mismo tilda como mercado criminal. En su primer día de actividad, Interbanex inició las operaciones cambiarias con un valor referencial de 3.200 bolívares por dólar, situándolo por encima de la tasa del mercado paralelo que se transa entre 2.800 y 3.000 bolívares. El objetivo de Interbanex sería captar a empresas privadas y personas físicas que serán los ofertantes y demandantes de las divisas y pone a disposición, por el momento, al Banco Occidental de Descuento como el primer banco nacional que trabajará con este esquema. Pero ¿quién está detrás de esta plataforma? El miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, ha dicho en una entrevista de radio que fue fundada en Andorra por un español. Y tal español dice que es el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, José Guerra explicaba que en las transacciones de Interbanex no va a intervenir el gobierno venezolano, algo que ha explicado que no es legal, que el gobierno entregue el control de la política cambiaria a una empresa privada. En esta plataforma, el ciudadano, explica, va con bolívares y espera que haya alguien que le quiera vender los dólares para que se realice la transacción. Además dice que esta plataforma va a fracasar, así como lo hizo Dicom y la Casa de Cambio en la Frontera. Interbanex es una empresa registrada de forma expedita el 18 de enero del año 2019, o sea, en este mismo año, como una compañía anónima denominada Interbank Exchange. Tiene dos accionistas, la empresa española Ampagesu SL, registrada en Granada el 24 de octubre del año 2018, y la mercantil Bull Equity Management, constituida en Barbados, territorio incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea hasta el pasado año. Esta última aparece en la lista de empresas de los Panama Papers, los papeles de Panamá, bajo la dirección de Dionisio Rafael Sifontes Santos, un asesor financiero venezolano vinculado a varios escándalos de corrupción de PDVSA y también
relacionado con el blanqueo de dinero por medio de la casa de bolsa líder en el mercado de capitales, Econoinvest. El dueño mayoritario de esta empresa sería su tío, Hernán Sifontes. Según fuentes del sector, Sifontes Santos es una persona cercana al círculo político del vicepresidente para el área económica Tarek El Aissami. En su perfil de LinkedIn se presenta como el director de finanzas de una empresa llamada Amberes Coin, que es una de las pocas compañías autorizadas para trabajar con la criptomoneda conocida como Petro, creada por Maduro. Pero atentos a lo que decimos. En lo que es la filial, las empresas españolas, según el miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, está el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.